En noviembre de 1820, el brigadier Álvarez de Arenales se encuentra en plena campaña libertadora. Su misión es comandar la pata terrestre de la operación, infiltrarse con una fuerza en el interior del virreinato mientras San Martín opera con la escuadra libertadora sobre las costas de Lima. A simple vista esto puede parecer una clásica estrategia envolvente, como San Lorenzo o Chacabuco, pero a mayor escala. Sin embargo, la tarea de Arenales es mucho más compleja que la de una simple tenaza secundaria. Su misión no era encarar directo hacia la capital, sino quedarse en la sierra dominando los valles que daban acceso a la región. Debía entorpecer las vías de comunicación e ir cazando uno por uno a los batallones que se encontraban por el camino. Y todo mientras fomentaban levantamientos locales entre los nativos de la zona. La operación desembarcó en la bahía de Paracas, pero rápidamente se abrió paso hacia el sur. En el camino de la costa derrotaron al coronel Quimper y en las sierras de Tarma al brigadier Montenegro. Para finales de noviembre ya se dominaban las provincias de Huamanga, Huancavelica y Tarma, con apoyo de la población y todo. La campaña tuvo tanto éxito que incluso 2 batallones enemigos se pasaron a su bando. A todo esto, San Martín venía pegándole un baile tremendo al virrey de la Pezuela. Fiel a su propio estilo, el Libertador había previsto varios desembarcos a lo largo de toda la costa peruana. Un truquito muy parecido al de la guerra de Zapa, pero adaptado a la guerra marítima. Se basa en desorientar al enemigo, simular los movimientos y disimular las intenciones. Todo para obligarlo a dispersar sus fuerzas a lo largo de un frente cada vez más amplio. San Martín trató a la costa peruana como a la cordillera de los Andes, y al virrey de la Pezuela como el capitán general Marcó del Pont. Recién a mediados de noviembre al virrey le cae la ficha de que lo están acorralando. Entonces decide tomar cartas en el asunto enviando a 2 de sus mejores oficiales en busca de Arenales, los brigadieres Diego Reilly y Mariano Ricafort. El plan era acorralar a los rebeldes en una operación combinada, O'Reilly desde el norte y Ricafort desde el sur. Los oficiales avanzarían a la provincia de Tarma con un total de casi 3.000 hombres. Allí debían coordinar un ataque que acorralara a los revolucionarios. El problema es que a esta altura Arenales ya controlaba gran parte de las vías de comunicación serranas. Gracias a su red de espías se enteró de las intenciones de Pezuela con bastante anticipación. Su respuesta fue inmediata: tomar la iniciativa, apurar la marcha y vencerlos por separado. Se levantó de la cama, se sentó en la silla, abrió la computadora y se suscribió al newsletter oficial de huelladesangre.com.ar. Material exclusivo, donaciones, novedades y mucho más. Huelladesangre.com.ar, no te lo pierdas. El brigadier O'Reilly arribó al Cerro de Pasco en los primeros días de diciembre. Allí se enteró que los patriotas venían a por él, así que se atrincheró aprovechando los accidentes del terreno. El jefe sabía que la guerra de montaña es un juego de posiciones. En un campo limitado, quien sepa aprovechar mejor esas limitaciones se quedará con la batalla. Por eso posicionó a sus hombres a lo largo de todo el Cerro de Pasco. Utilizó un barranco profundo como defensa para su centro y calculó que sus flancos quedarían protegidos. A la izquierda, por unos lagos, y a la derecha, por terreno pantanoso. A pesar de los pantanos, O'Reilly supuso que la batalla se iba a librar en el flanco derecho. Por eso la reforzó asignándole toda la caballería. Es que directamente al sur de la ciudad de Pasco se encontraba el gran Cerro Uliachín, un gigante de 150 metros que O'Reilly calculaba inexpugnable. Con todo esto a su favor, podemos decir que la defensa está bastante bien parada. Por su parte, el ejército de Arenales arribó a las inmediaciones recién el día 5 de diciembre. Mientras las tropas establecen el campamento del lado sur del Cerro Uliachín, Arenales sale a recorrer el terreno a caballo con paisanos locales. La vuelta no dura mucho. Esa misma tarde el jefe retorna con el plan de ataque. La estrategia es básicamente sorprender al enemigo desde un frente inesperado, escalar el Cerro Uliachín y ofrecer un ataque frontal. Todo mientras la caballería se ocupa del flanco izquierdo. Con esta jugada podía evitar horas de maniobras largas y complicadas en la zona pantanosa. La marcha inició la madrugada siguiente, bajo una intensa nevada. La infantería patriota se organizó en 2 columnas. Por la derecha el batallón número 2 comandado por el teniente coronel Aldoante, y por la izquierda el número 11 al frente del sargento mayor de ESA. Todo mientras los granaderos de la Valle bordeaban el cerro al galope junto a los cazadores de Suárez.
Por último, las milicias, al mando del teniente coronel Rojas, quedaron como reserva por la derecha. Recién a media mañana la infantería llega a la cima. El ascenso probó ser agotador. El camino ya era escabroso de por sí como para encima tener que cargar los cañones al hombro. Pero valió la pena. El Uliachín dominaba todo el Cerro de Pasco. Desde la altura se podían distinguir trincheras al otro lado del campo. Parecían vacías, pero Arenales optó por la precaución. Ordenó a la artillería soltar unos disparos para reconocer a la defensa en toda su extensión. Los godos respondieron al instante. Salieron a las corridas del pueblo y se desplegaron en posición defensiva. Ahora sí, con el enemigo frente a sus ojos, el brigadier Arenales ordena la carga. El batallón número 2 ataca a paso de trote por la derecha. Rompe sus fuegos a medio tiro de fusil y bajo el humo se lanza al asalto de bayoneta. Los revolucionarios logran hacerse de los primeros metros, pero rápidamente se traba el combate en una lucha sin cuartel. Para recuperar la ventaja, Alduante desprende una compañía de cazadores con la misión de flanquear al enemigo. Esta compañía avanzó entre los lagos causando tal pánico entre los defensores que la mayoría abandonó la carrera del campo de lucha. Por el centro, el batallón número 11 debía enfrentarse al infame batallón Victoria o Talavera. Temido por muchos, los Talaveras eran un viejo rival de los revolucionarios. Según mis cálculos, algunos de los presentes habrían luchado en Rancagua y Chacabuco. El número 11 cruzó el campo de batalla y, tras pasar el barranco, cargó con la violencia que se merecía este reencuentro. Los Talaveras apenas pudieron realizar una descarga antes de que los patriotas les cayeran encima. La línea defensiva quedó destruida con el primer contacto, pero detrás de la empalizada que solía defenderlos, los realistas se trenzaban en combate hombre a hombre con cuanto patriota cruzaba para atacarlos. Fue en aquel momento que ocurre la tan rememorada escena de José Pintos, el corneta del batallón. Pintos venía acompañando el avance por la izquierda con el número 11 cuando de repente se topó con el abanderado del batallón Talavera. Portaba el estandarte, el premio mayor. Intenta manotearlo a la pasada, pero el Talavera se lo niega de un tortazo. Tremendo tortazo. Pintos cae de espaldas al piso sobre un charco de sangre, pero se recompone rápidamente y ambos alistan los puños para el segundo asalto. Los contrincantes se miran a los ojos por primera vez. Se analizan. El abanderado sonríe al ver el clarín en la mano derecha de su rival, pero este ni se inmuta. Pela cuchillo con la zurda y se le tira encima. La primera estocada no llega a destino, pero logra agarrarlo de la camisa, por lo que ambos caen al suelo. A su alrededor se paraliza el combate. Increíblemente se bajan los brazos por unos segundos para observar el espectáculo, como si toda la batalla se definiera en ese mano a mano. Igual ni Pintos ni el abanderado se enteran de la presión. Su danza es una en la que distraerse un instante puede costar la vida. La cosa parece reñida. Piña va, piña viene, intercambian trompadas y se revuelcan por el piso, pero la última palabra la tiene Pintos y se la cede a su cuchillo. Da la estocada final y se toma unos segundos de rodillas. Ahí levanta la mirada para encontrarse con que todos a su alrededor lo miraban expectantes. Era el centro de atención. Agita el brazo con el pabellón en la mano y lanza un grito de arenga para acompañar el momento. El ánimo del corneta se contagió a toda la tropa. Los patriotas retomaron el combate con tanta violencia que obligaron a las defensas a retirarse hacia el pueblo. A todo esto, en la izquierda, el choque entre las caballerías había sido brutal. El primer contacto se decidió entre bayonetas y lanzas. Aunque los realistas se resistieron con fiereza, en el fragor del combate nada detiene a los granaderos. Ahora, a fuerza de sablazos, los patriotas fetearon godos hasta ponerlos en retirada. Y tras la retirada, viene la persecución. Todos, perseguidos y perseguidores, galoparon hacia el norte hasta el camino que iba hacia la plaza. Recién ahí, con la certeza de que la victoria era total, los ganadores detuvieron la marcha. Solo 20 cazadores a caballo continuaron con la persecución. Este grupo reducido, comandado por el teniente Suárez, recorrió la sierra levantando a los fugados que quedaban rezagados por el camino. La gran mayoría de los soldados no ofrecía mucha resistencia. La marcha siguió así por unos kilómetros hasta que los cazadores divisaron la silueta de un escuadrón formado sobre el horizonte. Dragones, 130 en total, en formación de batalla. Las horas de galope pesaban sobre los caballos y las asperezas del combate sobre los jinetes. Pero Suárez no lo dudó ni un segundo. Dio la orden a sus hombres, desplegó en 2 filas de 10 y se lanzó a la carga. 20 cazadores contra más de 100 realistas. Cuando se estaban acercando ya a toda velocidad, Suárez nota que un oficial del otro lado se adelanta desesperado. Agita los brazos y pega gritos a la distancia. Afortunadamente, Suárez logra interpretarlo a tiempo.
está rogando que se detengan. Suárez, con mucha precaución, ordena hacer alto y se adelanta solo hasta llegar a unos pocos pasos del oficial. Este lo saluda en señal de respeto para luego informarle que la caballería se había formado en el campo, no para ofrecer combate, sino porque los esperaban para rendirse. Me imagino la imagen de vuelta en el campamento. Un escuadrón entero de dragones retorna rendido ante 20 patriotas. Bueno, veamos algunos números. Arenales perdió 45 hombres entre muertos y heridos, mientras que las defensas sufrieron 58 muertos, 18 heridos y 370 prisioneros, entre ellos el propio Reilly y el teniente coronel Andrés Santa Cruz, peruano de nacimiento y jefe de caballería que se pasó al bando patriota y luego ocuparía un lugar destacado en la historia latinoamericana. Si tuviera que señalar las razones, diría que la victoria se ganó casi enteramente en las tareas de reconocimiento. Pensemos que Reilly había llegado al campo de batalla 5 días antes que Arenales. Un punto ciego del tamaño del Uliachín es imperdonable. La batalla de Pasco fue un enfrentamiento clave para la campaña libertadora. Con la victoria se coronó exitosamente la misión de Arenales. Ahora quedaba encontrarse con San Martín para caer sobre su próximo objetivo, Lima, la ciudad de los reyes. No somos una productora. Somos dos amigos haciendo esto a pulmón. Si te gustaron los videos, paga la plata para que podamos hacer entregas semanales. También podés suscribirte y poner me gusta. ¿O likear? Sí, o darle like. Sí.